Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes siempre de estos estudios. En esta oportunidad quiero tocarle un tema que es bien importante y que tal vez es causa de muchos grandes problemas que a veces podemos estar sufriendo. Y es con respecto al pecado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es cubrir el pecado? ¿Qué es encubrir el pecado? ¿Qué es descubrir el pecado? Mire cómo dice Romanos capítulo 4, verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Es decir, que cuando nosotros venimos al Señor Jesús, nuestros pecados son cubiertos. Eso es una simbología para decir que fueron borrados. Se recuerda en el Éxodo, cuando ellos pusieron la sangre del cordero en los dinteles, y eso es lo que se recuerda como la Pascua, el Passover, que el Señor pasó por encima. ¿Por encima de qué? Por encima de la marca de sangre. ¿Por qué? Porque abajo estaba el pecado, la sangre lo cubría y el Señor pasa por encima. Entonces, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, dice Romanos 4:7. Entonces, qué maravilla que nosotros podamos acercarnos al Señor y saber que en Cristo nuestros pecados son cubiertos. Es decir, delante del Señor no tenemos pecado. Pero también nos dice Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aquí note un problema, el que encubre su pecado. Entonces aquí no es cubrirlo, que lo haya cubierto el Señor, sino que nosotros lo encubrimos. Es decir, que no lo confesamos, que hay pecados que nosotros ignoramos, nuestros pecados, primero estoy hablando de nuestros pecados, y al encubrirlos, es decir, al ignorarlos, al hacernos de la vista gorda, al hacernos los locos, entonces el Señor nos dice, hey, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces esto es bien delicado, ¿por qué? Porque ya vimos que los pecados son cubiertos, pero no tienen que ser encubiertos. Es decir, que nosotros no podemos venir e ignorar nuestro pecado. Pero ¿sabe qué es esto bien importante? Y eso es el punto central de lo que les quiero compartir. La Biblia también nos enseña que cuando nosotros encubrimos los pecados de otros, se convierten en nuestra culpa también. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque hay hermanos que dicen, mira hermano, yo sé que ellos están haciendo algo malo, yo sé que aquí están haciendo cosas que no dice el Señor, yo sé que en este ministerio están haciendo cosas contra la Biblia o contra la sana doctrina, pero yo no hago nada malo, así que yo los dejo a ellos. Esa actitud es bien peligrosa porque la Biblia nos dice que eso es encubrir. Y si nosotros encubrimos los pecados, no solo los nuestros, sino los de otros, nos metemos en gran problema. Mire, le voy a leer aquí Levítico capítulo 5, verso 1. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, oiga bien, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. ¿Qué le parece? Desde el antiguo pacto ya vemos el espíritu de la ley que nos dice, hey, si ustedes encubren los pecados, no solo los suyos, sino los de otros, se van a meter en problemas. No solo es que no vamos a prosperar, dice aquí, será culpable. Note cómo es de delicado el asunto de que yo ignore los pecados de otro. Dice, el que es testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara. Aquí no dice que participó en el pecado, no. Aquí dice que simplemente lo sabe o lo vio y no lo declara. Entonces será culpable. Le voy a recordar otro versículo que es bien conocido por la cristiandad. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, miren, la palabra de Dios, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas de advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Qué le parece? El Señor dice, cuando te dé mi palabra y veas al impío que está haciendo algo mal y yo te doy la palabra para que lo amonestes porque está haciendo algo malo, yo lo voy a juzgar a él. Él va a morir por su iniquidad, yo me voy a encargar con él. Sí, él va a llevar la culpa, pero te quiero decir algo. Tú también vas a ser culpable porque voy a demandar la sangre de tu mano. Eso es bien delicado. Mire cómo dice el verso 19, Ezequiel 3. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad. Dice, Dios lo va a juzgar a él. Pero tú habrás librado tu vida. Entonces nosotros podemos estar participando de culpas
solo por tener una actitud pasiva. De decir, bueno, yo no estoy participando de esos pecados, hay ellos que hagan. Pero si usted lo sabe, si usted lo conoce y no lo declara, usted es culpable y le van a demandar esa culpa del otro también a usted. Esto es algo bien serio. Santiago 4:17 lo dice. Aquel pues que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que una cosa es cubrir los pecados. Por ejemplo, hermano, entonces tengo que andar descubriendo los pecados de todos. Le voy a poner el caso aquí para que usted lo entienda bien. Un hermano que está arrepentido y viene ahora, uno le ayuda para cubrir su pecado. Porque como el Señor se los cubrió, ¿quién es uno para andarlos desnudando? Y andárselo recordando si el Señor ya los borró. Me estoy refiriendo a aquellos que continúan en pecado, que no han confesado en el pecado, que continúan en una mala actitud y uno lo sabe. Entonces la demanda es que uno no los puede encubrir, haciéndose loco. Si usted sabe algo que han hecho en su ministerio, no importa si fue su pastor, un anciano, un diácono, una oveja, y usted ve que no tienen una actitud de corregir, sino que siguen en el mismo pecado, entonces usted tiene que decidir ser culpable o librarse de la culpa. ¿Cómo? Pues si usted sabiéndolo no lo habla, dice el Señor, usted va a ser culpable. Y si usted ve que van por mal camino y no les advierte por la palabra del Señor, ellos van a perecer, Dios los va a juzgar, pero también usted va a llevar culpa y le van a demandar la sangre de su mano. ¿Por qué? Porque usted supo y no dijo nada. Mire cómo dice el Nuevo Testamento para que encontremos que este es el espíritu que viene desde el Antiguo Testamento. Me refiero a cuál es la forma de que Dios nos hace ver cómo Él actúa con respecto a la culpa, a cubrir, a encubrir o a descubrir. Entonces, en este caso, cuando las personas no quieren corregir, cuando no quieren que Dios les cubra su pecado, tampoco nosotros se los tenemos que encubrir, sino que descubrírselo. Es bien tremendo, pero así dice la Biblia. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, verso 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que le agrada al Señor. Quiero resaltarle esto, examinando. ¿Qué es examinar? Cuando uno está en la escuela, en el colegio, en la universidad y le dicen, vamos a examinarlo, es un examen minucioso y el Señor dice, hey, examinen qué es lo que le agrada al Señor. Es importante. ¿Por qué? En el verso anterior nos dijo, porque ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Así que examinen qué es lo que le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? La luz, ahí lo dice en el verso 9, el fruto de la luz. Pero el verso 11 nos amplía y nos dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Si alguno va a decir, hermano, yo no estoy participando en ninguna obra, ya ellos su problema. Vuelvo otra vez a lo que estábamos hablando. Mire cómo dice, sino más bien desenmascaradlas. Entonces notó la actitud. No es que yo lo veo y como yo soy luz y ellos están en tinieblas, pues que miren qué hacen. No, hermano. La Biblia nos lleva a una realidad que no podemos callar lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. No podemos nosotros encubrirle el pecado al que el Señor no se lo ha cubierto porque Él no quiere. No podemos encubrírselo nosotros y hacernos los locos porque dicen, bueno, allá ellos que vean. No, dice Pablo, examinen bien lo que le agrada al Señor. Y si ustedes ven tinieblas, no solo tienen que apartarse de ellas, dice, no participen de ellas, sino que dice, desenmascaradlas. Recuérdense que el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Pero tenemos una actitud tibia cuando pensamos que podemos estar ni a favor ni en contra. Es decir, sí, hermano, yo sé que ellos están haciendo cosas malas, yo sé que en ese ministerio, yo sé que mi pastor está haciendo cosas malas, yo sé que mi anciano está abusando de la autoridad, yo sé que mi oveja o una oveja está haciendo cosas malas, pero ahí el Señor lo va a juzgar. Sí, tiene razón, el Señor lo va a juzgar a su tiempo. Pero si usted lo sabe y usted calla, usted va a ser culpable. ¿Sabe por qué? Déjenme decirle un ejemplo para que lo entendamos mejor cuál es la causa de esto. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como existe ni siquiera entre los gentiles, dice Pablo, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el de entre vosotros que ha cometido esta acción fuera expulsado de entre ustedes. Mire cómo llega el apóstol Pablo y le dice, hey, ustedes están ahí, se están escuchando cosas que ni entre los gentiles se escuchan, esas sinvergüenzadas. Pero ¿qué pasa con ustedes?
En vez de haber expulsado al tal, ustedes se han hecho arrogantes. Es decir, ignoran la palabra del Señor y como que dice, a mí no me interesa el Señor, la palabra de Él, no, pues ellos que hagan lo que quieran, que Dios entienda con ellos. Se han vuelto arrogantes, dice Pablo, les reclama, ¿por qué? Porque ustedes tenían que haber tomado una actitud de haber desenmascarado a ese hombre y haberlo expulsado. ¿Por qué? El verso 6 sigue diciendo el apóstol Pablo, vuestra jactancia no es buena, ¿o no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Es decir, ustedes piensan que esa contaminación que está pasando ese hermano, ese líder, ese diácono, ese anciano o ese pastor, ustedes piensan que no los va a contaminar a ustedes, que no los va a hacer culpables a ustedes, se equivocan, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Mire, ahí le sigue hablando él y da una gran explicación para volverles a decir en el verso 13, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad de entre vosotros al malvado. ¿Qué hay que hacer, hermano? Expulsarlo, aquel que no quiere que el Señor le cubra los pecados, aquel que lo que quieren es que les encubramos los pecados nosotros, pero no podemos participar porque seríamos culpables. Tenemos que descubrir esos pecados. Nos manda el Señor a lo que sabemos, que lo hablemos. Uno de los reclamos que hay en el libro de Apocalipsis es en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Miren, ¿qué le reclama el Señor? Ustedes toleran. Ustedes están viendo que esa mujer está llevando inmoralidad, que está llevando a mis siervos a la idolatría. Y ustedes no dicen nada, ustedes son tolerantes. Y le reclama el Señor. Y mire cómo les advierte. Mira, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse. La postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Eso es lo que les quiero compartir, hermano. Cubrir, encubrir o descubrir. Cubrir, hermanos, el que confiesa y se aparta, el Señor nos cubre los pecados. Pero el que no los quiere confesar, el que sigue en el pecado, sea pastor, diácono, anciano, apóstol, lo que sea, si usted sabe los pecados que están cometiendo, que son flagrantes, y usted los encubre, usted se hace culpable, porque es llamado a testificar y usted se queda callado. Ve que no estamos a favor o en contra. La tibieza peor que podemos enterar es, no, hermano, mire, ellos que hagan lo que quieran, yo voy a seguir aquí, yo vengo a buscar al Señor. Eso dice usted, pero está siendo arrogante porque está ignorando la palabra del Señor que le dice ahí, desenmascare, no toleren, expulsen al malvado. Pero nosotros a veces, por ignorancia, por mala educación bíblica, tomamos unas actitudes que nos pueden estar teniendo en problemas. Por eso le comparto esto, para librar su vida, para que pueda prosperar, como dice la Biblia, que cuando uno confiesa, ahí sí puede prosperar, y para que no vayamos a ser culpables de los pecados de otros, simplemente porque no tuvimos la valentía de poder señalarlo. No importa que sean hombres, como dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa quién sea, si los pecados están ahí y no quieren ser cubiertos porque no se quieren arrepentir, es nuestro deber en Dios, si no nos vamos a meter en culpa delante del Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto.